Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que la apariencia inicial de una persona da una impresión sobre sus características, pero tu presentimiento te dice algo diferente? Esto se conoce como primera impresión. ¿Cómo percibes a los demás? Comencemos. La forma en que percibimos a las personas que nos rodean es una habilidad fundamental en nuestras vidas. Desde las primeras impresiones hasta las relaciones más profundas, nuestra percepción juega un papel crucial en cómo interactuamos con los demás. Desde tiempos antiguos, la percepción de los demás ha sido una cuestión central en la filosofía y la psicología. Los antiguos filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, discutieron sobre la percepción y el juicio de los seres humanos en sus obras. Platón, en su alegoría de la cueva, mostró cómo las percepciones limitadas pueden distorsionar nuestra comprensión de la realidad. Aristóteles, por su parte, exploró cómo el carácter y la conducta influyen en nuestra percepción de los demás. En la psicología moderna, la percepción de los demás se ha convertido en un campo de estudio fundamental. Los psicólogos investigan cómo formamos nuestras impresiones sobre otras personas y cómo estas impresiones afectan nuestras interacciones y relaciones. La teoría de la atribución, por ejemplo, estudia cómo explicamos el comportamiento de los demás y cómo estas explicaciones influyen en nuestras percepciones. Si bien es cierto, la capacidad de percibir correctamente a los demás nos ayuda a tomar decisiones informadas en nuestras relaciones personales y profesionales. Dicho de otro modo, nos permite identificar personas de confianza y evitar posibles conflictos. Sin duda nos ayuda a establecer relaciones más profundas y significativas, al entender mejor las intenciones y sentimientos de los demás. Facilita la adaptación a diferentes contextos sociales y culturales, y nuestras habilidades de comunicación y empatía. Pero, las percepciones pueden estar influenciadas por prejuicios y estereotipos, lo que puede llevar a juicios erróneos y discriminación. Nuestra percepción puede ser inexacta debido a malentendidos o interpretaciones erróneas de las señales no verbales. Como consecuencia, puede afectar la relación y generar conflictos innecesarios. Y es que, aunque el lenguaje corporal puede proporcionar pistas, no siempre es un indicador fiable de las intenciones o sentimientos reales de una persona. Es importante saber que, aunque las primeras impresiones son poderosas, no siempre son precisas. Las personas pueden cambiar y evolucionar, y una impresión inicial puede no reflejar la verdadera naturaleza de alguien. La percepción está influenciada por nuestras experiencias personales, emociones y contextos culturales, por lo que puede no ser completamente objetiva. En muchas culturas, la percepción de los demás está influenciada por normas sociales y valores específicos. En algunas culturas colectivistas, como las de Asia Oriental, se valora más el contexto social y la armonía grupal, lo que puede afectar cómo se perciben y se evalúan las acciones y comportamientos de los demás. En contraste, en culturas individualistas, como las de Occidente, se tiende a enfocarse más en las características personales y el logro individual. Además, las prácticas culturales como la lectura de signos no verbales y la interpretación de la comunicación indirecta juegan un papel crucial en la percepción de los demás. Por ejemplo, en algunas culturas, la falta de contacto visual puede interpretarse como desconfianza, mientras que en otras puede ser una señal de respeto. Desde una perspectiva científica, la percepción de los demás está vinculada a cómo nuestro cerebro procesa la información social. Los estudios en psicología social han demostrado que nuestras percepciones pueden estar sesgadas por una variedad de factores, incluyendo el efecto halo, en el que una característica positiva o negativa de una persona afecta nuestra percepción de otras características.
La neurociencia también ha investigado cómo el cerebro responde a las señales sociales. La teoría de la mente, por ejemplo, explora cómo entendemos y predecimos los pensamientos y emociones de los demás. Los estudios de imagen cerebral han mostrado que ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, están involucradas en la evaluación social y la toma de decisiones, basadas en la percepción de los demás. La pregunta es: ¿cómo evitar una mala percepción inicial de las personas? Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestras percepciones iniciales pueden estar influenciadas por una serie de factores que no reflejan el verdadero carácter de esa persona. Estos juicios rápidos pueden llevar a malentendidos y a relaciones superficiales. Para evitar caer en la trampa de una mala percepción inicial, y para desarrollar una comprensión más precisa y justa de las personas que conoces, el primer paso es ser consciente de tus propios prejuicios y estereotipos. Todos tenemos ideas preconcebidas basadas en nuestras experiencias, cultura y entorno. Estos prejuicios pueden afectar la forma en que interpretamos las acciones y el comportamiento de los demás. Reflexiona sobre tus propios prejuicios y trabaja en reconocerlos para que no influyan negativamente en tu percepción de las nuevas personas. No te apresures a juzgar a alguien, basándote únicamente en una primera impresión. Las personas pueden comportarse de manera diferente en situaciones iniciales, debido a su nerviosismo, formalidad o contexto. Permítete el tiempo necesario para conocer a la persona, en diferentes contextos y situaciones. Adopta una mentalidad abierta y flexible cuando conoces a alguien nuevo. Evita apresurarte a juzgar, y dale a la persona el beneficio de la duda. La mentalidad abierta te permite adaptarte a nuevas informaciones y cambiar tus percepciones a medida que obtienes una comprensión más completa de la persona. Observa más allá de las apariencias. El estilo de ropa, el lenguaje corporal o incluso el tono de voz pueden no reflejar la verdadera naturaleza de una persona. Presta atención a cómo se comporta la persona a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones, en lugar de enfocarte únicamente en una impresión superficial. Cuando interactúas con alguien, escucha activamente lo que dicen y cómo lo dicen. A menudo, nuestras percepciones iniciales se basan en malentendidos o en la falta de información completa. Al escuchar atentamente, puedes obtener una comprensión más clara de sus intenciones y valores. Pregunta y aclara cualquier duda que tengas, en lugar de asumir rápidamente. También te ayudará que observes el contexto en el que conoces a alguien, ya que puede influir en su comportamiento. Las personas pueden actuar de manera diferente en situaciones estresantes, formales o sociales. Asegúrate de considerar el contexto y no juzgar a alguien basándote únicamente en una situación específica. Trata de observar cómo se comportan en una variedad de entornos, para obtener una imagen más completa. Hablar con otras personas que también hayan interactuado con la persona en cuestión puede proporcionarte una perspectiva adicional. A veces, las opiniones de otras personas pueden ayudarte a validar o cuestionar tu propia percepción inicial. Sin embargo, es importante considerar múltiples puntos de vista y no depender únicamente de una sola opinión. La práctica de la empatía es crucial. Intenta ponerte en el lugar de la otra persona y entender sus experiencias y perspectivas. La empatía te ayuda a superar las barreras de la percepción superficial y a desarrollar una comprensión más profunda de las personas. Reconoce que cada persona tiene sus propias historias, luchas y contextos que pueden influir en su comportamiento. Reflexiona sobre cómo tus propias emociones y experiencias personales pueden estar afectando tu percepción de los demás, y sobre situaciones en las que tu percepción inicial de alguien resultó ser incorrecta.
A veces, nuestras propias inseguridades o experiencias pasadas pueden influir en cómo interpretamos el comportamiento de las personas. Desarrollar la autoconciencia te permite distinguir entre tus propias proyecciones y la verdadera naturaleza de la otra persona. Usa estas experiencias como oportunidades para mejorar tu habilidad para juzgar a las personas de manera más precisa en el futuro. También solemos encontrar citas y frases célebres que abordan este tema. Aquí te comparto 3 de ellas y sus reflexiones. No juzgues un libro por su cubierta. Esta frase resalta la idea de que las apariencias externas no siempre reflejan la verdadera naturaleza de una persona. La primera impresión es la más duradera. Aunque esta cita subraya la importancia de las primeras impresiones, también sugiere que es esencial dar tiempo para conocer a alguien más allá de la primera impresión. Lo que ves es solo la superficie. La verdad está en lo que no puedes ver. Esta cita enfatiza que las percepciones superficiales no siempre revelan la verdad completa sobre una persona. Desde una perspectiva religiosa, en la Biblia, la percepción y el juicio de los demás son temas recurrentes. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, se nos enseña a no juzgar a los demás superficialmente. En Samuel 16 versículo 7, se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo sugiere que la verdadera esencia de una persona no siempre es visible a simple vista, y que debemos esforzarnos por entender el carácter y las intenciones de los demás más allá de las apariencias externas. Además, en Mateo 7 versículos 1 y 2, Jesús dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Este pasaje destaca la importancia de la empatía y la comprensión, en lugar de emitir juicios rápidos y superficiales. Este principio no solo es central en la enseñanza cristiana, sino que también ofrece valiosas lecciones para nuestra vida diaria, independientemente de nuestras creencias religiosas. ¿Cómo puedes aplicar este consejo de Jesús a tu vida? 1. Comprender el contexto del pasaje. Para aplicar adecuadamente esta enseñanza, es esencial entender su contexto. En el Sermón del Monte, Jesús aborda temas como el amor, la misericordia y la humildad. Su advertencia sobre el juicio es una llamada a la reflexión sobre cómo tratamos a los demás y cómo nuestras propias actitudes pueden influir en nuestras relaciones. El contexto histórico y cultural también juega un papel importante. En tiempos bíblicos, el juicio público y la condena eran comunes. Jesús, al ofrecer esta enseñanza, estaba desafiando a sus seguidores a adoptar un enfoque más compasivo y menos crítico hacia los demás. 2. Reflexionar sobre el juicio y la autoevaluación. El primer paso para aplicar esta enseñanza es reflexionar sobre cómo el juicio puede afectar nuestras vidas. Juzgar a los demás puede llevar a la formación de prejuicios, malentendidos y conflictos innecesarios. Pregúntate, ¿estás enjuiciando a los demás basándote en información incompleta o en tus propias suposiciones? La autoevaluación es crucial. Considera cómo te sentirías si alguien te juzgara sin conocerte completamente. Reflexionar sobre tus propias imperfecciones y la necesidad de misericordia puede ayudarte a desarrollar una actitud más comprensiva hacia los demás. 3. Fomentar la empatía y la comprensión. Aplicar la enseñanza de Jesús implica cultivar la empatía. En lugar de emitir juicios rápidos, trata de ponerte en el lugar de la otra persona. Considera sus circunstancias, experiencias y desafíos. Pregúntate, ¿qué podría estar pasando en la vida de esta persona que influye en su comportamiento? La empatía no solo te ayuda a entender mejor a los demás,
sino que también promueve relaciones más saludables y auténticas. Al mostrar comprensión, construyes puentes en lugar de barreras. 4. Evitar la crítica destructiva. El juicio a menudo se manifiesta como crítica destructiva, que puede dañar las relaciones y crear un ambiente negativo. En lugar de criticar a los demás, enfócate en ofrecer retroalimentación constructiva. Si necesitas abordar un problema, hazlo de manera respetuosa y orientada a la solución. El objetivo es construir y fortalecer relaciones, no socavarlas. La crítica constructiva debe ser motivada por el deseo de ayudar, y no por el impulso de condenar. 5. Practicar la humildad y el perdón. Jesús enfatiza la importancia de la humildad en el proceso de juicio. Reconoce que todos somos imperfectos, y que también necesitamos perdón y comprensión. Practicar la humildad te permite ver a los demás como iguales, evitando una postura superior que puede llevar al juicio. El perdón es una extensión natural de la humildad. Al perdonar a aquellos que han cometido errores, liberas espacio para la reconciliación y el crecimiento personal. El perdón no solo beneficia a la otra persona, sino que también te libera de la carga emocional de la ira y el resentimiento. 6. Enfocarse en el crecimiento personal. En lugar de juzgar a los demás, dirige tu energía hacia el crecimiento personal. Trabaja en mejorar tus propias cualidades y comportamientos. Cuando te concentras en tu propio desarrollo, tienes menos tiempo y energía para enfocarte en las faltas de los demás. Este enfoque positivo también puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente de apoyo y automejora mutua. 7. Buscar el bienestar común. Aplicar el principio de no juzgar también implica trabajar por el bienestar común. En lugar de enfocarte en las deficiencias de los demás, busca maneras de contribuir al bien de la comunidad. Ayudar a los demás y contribuir positivamente a tu entorno refleja la actitud de amor y servicio que Jesús enseñó. Participa en actividades que promuevan la inclusión, la justicia y el apoyo mutuo. Cuando te enfocas en el bienestar común, creas un entorno en el que todos pueden prosperar y crecer. 8. Establecer relaciones basadas en la confianza. Finalmente, construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo requiere un enfoque libre de juicio. Trabaja para establecer conexiones auténticas con los demás, basadas en la confianza y la apertura. Al hacerlo, fomentas un entorno en el que las personas se sienten valoradas y comprendidas. La confianza se construye a través de la honestidad, la consistencia y el apoyo mutuo. Cuando las relaciones están basadas en estos principios, el juicio se minimiza y la conexión genuina florece. Así es que, el cómo percibes a los demás, es un proceso complejo que involucra una combinación de factores subconscientes, emocionales y culturales. Es importante recordar que cada persona es única, y que nuestras percepciones iniciales no siempre reflejan su verdadero carácter y esencia. Estas impresiones iniciales pueden estar influenciadas por una variedad de factores temporales y contextuales que no ofrecen una visión completa, sino parcial. Al adoptar una actitud de apertura, empatía, comprensión, paciencia, y al dar tiempo para conocer a las personas, más allá de su apariencia inicial, podemos evitar malentendidos y construir relaciones más auténticas. En última instancia, al combinar la observación con nuestra fortaleza espiritual, logramos una percepción más justa y equilibrada de quienes nos rodean, enriqueciendo nuestras interacciones para fomentar conexiones interesantes, y que pueden llegar a ser profundas y duraderas. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta, y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.